Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes a través de estos medios para poder compartir la clase de la primera carta de Pedro. En esta ocasión estamos viendo ya el capítulo número 2. Estaremos viendo de los versículos 9 en adelante. Son versículos especiales, muy hermosos en el contenido que nos dejan. Así que estaremos viéndolos a detalle en los siguientes minutos. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Espero que tengan su Biblia, su cuaderno, su lápiz ahí a la mano para tomar notas. Y espero, hermanos, poder cumplir delante de Dios con ustedes en cuanto a la enseñanza, que tiene el propósito de ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios, la edificación nuestra y sobre todo afianzar nuestra fe, hermanos. Saber quiénes somos delante de Dios y cómo nos ve lo que somos ahora para Dios, como nos los van a mostrar estos versículos siguientes. Hermanos, pues vamos a dar inicio en esta hermosa tarde, fresca, agradable, un poco lluviosa aquí en Cozumel. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y tengan el tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Dice la Escritura, hermanos, en los versículos que estaremos viendo, que es del versículo número 9 en adelante. Solamente estaremos viendo dos versículos, el 9 y el 10. Dice en este verso: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, hermanos, qué hermoso es lo que está escribiendo ahora Pedro para nosotros como iglesia. Lo que nos está diciendo para aquellos hermanos que se encontraban en la dispersión del Ponto, Galacia, Bitinia, Asia, Capadocia. Estos hermanos que se encontraban pues perseguidos, se encontraban siendo atribulados, que pues tal vez no tenían paz. Recuerden que ya nos habló acerca de que la fe de ellos estaba siendo sometida a una prueba y lo compara como el oro. Nos habla también, ¿verdad?, de que hemos sido llamados a ser santos, porque el que nos llama, el que nos salva a nosotros es santo, porque nos da motivos, porque tenemos una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, dice Pedro, que está reservada para nosotros en el cielo. Así que Pedro, hermanos, continúa hablándonos, y lo que hemos visto de este capítulo 2 nos ha hablado completamente de Cristo como una piedra viva. Y sobre esa piedra viva, piedra de fundamento, piedra angular, nosotros estamos construyendo, hermanos, nuestra fe, estamos construyendo nuestro cristianismo, estamos construyendo, hermanos, nuestra vida espiritual. Y pues bueno, sabemos, hermanos, que Cristo, como esa roca viva, esa piedra angular, también es una piedra de tropiezo, porque cuando no comprendemos la Escritura, pues venimos a tropezar con ella, como ya hemos visto en la clase pasada. Ahora Pedro nos está diciendo que nosotros, que hemos logrado, hermanos, entender la Escritura, que estamos edificando sobre Cristo. Nos dice ahora Pedro que nosotros somos, dice vosotros sois. Cuando dice ese vosotros sois, nos está dando, hermanos, a nosotros, que ahora nosotros realmente somos quienes somos el pueblo de Dios. Y aquí, hermanos, pues fíjense, enfatiza el hecho de que ahora el pueblo de Dios, hermanos, como lo menciona en el 1.2, lo que vimos hace algunas semanas, los que habían sido elegidos según la presciencia de Dios, para ser santificados y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando está reafirmando Pedro que a pesar de la adversidad, a pesar de la tribulación, tenemos que permanecer fieles, permanecer santos, y por eso dice aquí Pedro, vosotros sois. Cuando entendemos, hermanos, ese vosotros se está refiriendo a todos aquellos judíos y gentiles que se encontraban en la dispersión, que se encontraban siendo expatriados en la diáspora, como lo vimos en la palabra, el significado. Entonces, hermanos, al decir ahora que nosotros somos, vosotros sois, nos está diciendo cómo nos ve Dios ahora a nosotros. Pedro quiere que nosotros alcancemos a tener por un momento la mirada de Dios y cómo nos ve Dios a nosotros, no como nos vemos nosotros a nosotros mismos o vemos a nuestros hermanos. Primero dice Pedro, linaje escogido. Y esta frase, hermano, linaje, viene de la palabra griega genos.
De acuerdo al diccionario Vine, significa raza, familia, está relacionado con la palabra ginomai, que también se traduce como simiente o descendencia. Entendemos, hermanos, que al decir linaje, nosotros podemos entender ahora de dónde venimos. Y es algo que Pablo mencionó allá para los hermanos de Gálatas. En el 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, dice aquí, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Al decir esto, hermanos, nos está transportando a nuestra raíz, nos está llevando a nuestro origen. Dice que si nosotros somos de Cristo, verdaderamente somos linaje de Abraham. El judío se caracterizaba o quería defender que eran linaje de Abraham porque pues ellos sí eran judíos, conforme a lo que es la ley de Moisés, y a Abraham se le habían hecho promesas, pero entendemos que Abraham es el padre de la fe y todo lo que recibió de parte de Dios fue a través de la fe. Y nosotros, hermanos, ahora venimos a ser linaje, venimos a ser descendientes, venimos a ser familia de Abraham por medio de la fe. Y esto es por acercarnos a Dios a través de Cristo. Por eso Pablo lo condicionó aquí en Gálatas, en el 3:29. Y si vosotros sois de Cristo. Así que, hermanos, cuando dice Pedro en el 2:9, más vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier persona. Dios nos ha escogido. Recuerden, somos elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios sobre todas las cosas. Dios pensó en usted y pensó en mí, pensó en nosotros para escogernos y pertenecer a su familia. El profeta Isaías habló lo siguiente en el 53:10, hablando acerca de los padecimientos de Cristo. Con todo eso, ya después de que nos habla el profeta Isaías de los padecimientos de Cristo, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense, esta parte bien importante que a veces lo leemos de corridito y no le prestamos atención. Dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir el profeta Isaías en el capítulo 53, hablándonos de los sufrimientos del siervo de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetó a un padecimiento que no le correspondía y puso su vida en expiación por el pecado, no solo por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo. Después de que haya hecho ese sacrificio, dice aquí, verá linaje, verá familia, verá descendencia, verá que a todos aquellos que Él compró, que todos aquellos a que Él redimió, que todos aquellos por los que Él sufrió, por los que han aceptado el mensaje, porque han aceptado que Cristo es la piedra viva y estamos edificando sobre Él, ahora nosotros somos ese linaje escogido, porque como Pablo lo mencionó en Gálatas, y si vosotros sois de Cristo. Y es que realmente, hermanos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos revestidos de Cristo. Los que hemos aceptado, hermanos, que a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ahora le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Y es algo parecido lo que está escribiendo Lucas allá en Hechos, en el capítulo 17. En el verso del 26 en adelante hasta el verso 28 dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y vuelve a mencionar la palabra linaje. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hablando en cuanto a corporalmente, al cuerpo. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Venimos de una sola familia, por así decirlo, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Que esa fue la instrucción de Dios allá en el inicio de Adán y Eva. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Está diciendo aquí de los profetas de los griegos,
es Epiménides, que está citando aquí Pablo cuando está hablando con ellos en el aerópago allá en Atenas. Dice, porque linaje suyo somos linaje de Dios, descendemos de Dios, de la creación de Dios. Dios nos ha formado a nosotros, y de aquella primer pareja que creó en el huerto de Edén, Adán y Eva, de ahí descendemos todos. Después Dios reinicia el mundo con aquel diluvio, queda solamente Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, y de ahí vuelve otra vez un nuevo comienzo. Por eso dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De ahí la instrucción fue pues procrear, multiplicar la tierra, y pues bueno, la labor de trabajo, todo lo que conlleva las naciones. Pero nos está diciendo Pedro que somos ahora un linaje escogido. De todo el linaje que habita sobre el mundo, Dios nos ha escogido a nosotros, no porque seamos algo especial, sino por obediencia a su palabra. Dios puede salvar a todo el mundo si ese fuera su plan o su deseo, pero nos ha dado la capacidad de poder decidir. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene esa capacidad de decidir o no, hacerla o no la voluntad de Dios. Tenemos la capacidad de decidir seguir las pisadas de Cristo o no. Y los que hemos tomado esa decisión, como dijo Pablo allá en Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, los que hemos aceptado esa salvación, los que ahora queremos ser esa nación santa, como lo va a decir Pedro más adelante, los que ahora nosotros estamos buscando esa herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Y verdaderamente este mensaje venía a animar mucho a los hermanos del primer siglo, que se encontraban duramente atribulados, perseguidos, y que pues prácticamente ellos no tenían una ciudadanía terrenal, porque andaban de nación en nación, perseguidos de lugar en lugar por ser cristianos. Y dice Pedro, ahora nosotros somos ese linaje escogido. A pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, Dios nos ha elegido a nosotros. Mantengamos nuestra fe, resistamos la adversidad, la prueba de nuestra fe, como lo mencionó en el capítulo 1. Pero no dice solamente que somos ese linaje escogido, también nos dice que somos real sacerdocio. Eso es bien importante, hermanos, porque como vimos desde la clase anterior, en el verso número 5 del capítulo 2, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y dice, y sacerdocio santo. Al llamarnos a nosotros sacerdotes santos, estamos aquí para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos, para nosotros entender la palabra sacerdocio, sacerdocio santo? Vamos a la ley, vamos a Éxodo, al capítulo 19, del 5 en adelante. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense las palabras que Dios le da a Moisés, y le está diciendo, eso le vas a decir a todo el pueblo de Israel. Si dieres oído a mi voz, obediencia, y guardares mi pacto, obediencia, seréis mi especial tesoro, bendición, por sobre todos los pueblos. Ahora somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Dice aquí, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero dice aquí real sacerdocio, somos sacerdotes del Rey. Y eso comprendemos cuando Juan escribió allá en Apocalipsis, en el capítulo número 1, en el verso número 6. Y este mensaje, hermanos, de Apocalipsis es hermoso. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos aquellos que hemos sido redimidos, todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, todos aquellos que ahora
Somos parte de la familia de Dios, que somos ese linaje escogido a través de la obediencia al Evangelio, a través de la predicación que se nos ha hecho, que creemos que no somos buenos, no somos santos, que hay pecado en nosotros, reconocemos, nos arrepentimos, que cambiamos la mentalidad en cuanto a nuestras prácticas pecaminosas y las dejamos de lado. Ahora nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido bautizados. Por eso el mensaje de Apocalipsis es que todos aquellos que han lavado sus ropas y que las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso aquí el mensaje es para todos aquellos que ganan, los que vencen, los que cobran la herencia al final de los siglos, cuando el Señor Jesucristo venga. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Fíjense qué hermoso es este concepto de que nosotros podamos ser reyes y podamos ser sacerdotes. Y aquí, hermanos, pues nos va a hablar mucho en cuanto a lo que se refiere del Antiguo Testamento. En este contexto, el sacerdocio incluye que todos los que creen en Cristo y obedecen a la palabra de Dios, no un grupo selecto entre cristianos, se está hablando, hermanos, de todos. Hermanos, por eso es bien importante su participación dentro de la iglesia. No podemos nosotros ser cristianos de banca. No podemos ser nosotros nada más esperar a que el hermano, que la hermana o que el predicador haga todo. O que los ancianos se encarguen de todo. Verdaderamente la iglesia es de Cristo. Pero el trabajo aquí en la tierra nos corresponde a nosotros. ¿Qué hacían los sacerdotes? Se encargaban de ministrar todo lo necesario en el templo. Ahora el templo somos nosotros. Y debemos de encargarnos, hermanos, de que nosotros se cumpla verdaderamente una adoración para Dios. En el contexto, hermanos, de Apocalipsis, lo que leímos en la diapositiva anterior, los reyes y sacerdotes son todos aquellos que fueron lavados de sus pecados con la sangre de Jesucristo. Y fíjense, bajo el sacerdocio levítico, allá en el Antiguo Testamento, ningún sacerdote, hermanos, tuvo el privilegio de ser rey. Ese sacerdocio nos recuerda más a lo que se refiere a Melquisedec, lo que se menciona en Hebreos como rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Eso lo podemos ver, hermanos, allá en Hebreos 7:1. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que entra directamente a la presencia del Padre, el único y eterno y al mismo tiempo Rey de Reyes. Fíjese bien cómo está escrita la palabra rey. Él reina, gobierna sobre todos, pero nos ha dado un lugar especial a nosotros también. Por eso cuando dice la Escritura que habla de coherederos con Cristo, el lugar que tiene Cristo, que está a la diestra del Padre, es la misma herencia que vamos a recibir ustedes y yo. Si nos mantenemos firmes en nuestra fe a pesar de la adversidad, de la persecución, si nos mantenemos nosotros en obediencia a la palabra y luchamos todos los días de nuestra vida por mantener una vida en santidad y de servicio también al mismo tiempo. Pero nosotros ahora le servimos a Él como reyes y sacerdotes. Por eso dice Pedro que somos un real sacerdocio, somos sacerdotes del Rey. Estamos para ministrar en la casa del Rey, en el templo del Rey, el cual es la iglesia, la cual somos nosotros. Y eso es bien importante, hermanos. De verdad, yo les animo a todos ustedes, hermanos, hermanas, la labor que cada uno de ustedes haga dentro de la iglesia es bien importante. No diga, que lo hagan los demás. No piense que usted no importa, que usted no vale. Por eso les dije desde el inicio, vamos a ver a los cristianos con los ojos que Dios nos ve, no como nos vemos nosotros. Nosotros vemos nuestras faltas, vemos nuestros desaciertos, vemos nuestras inconsistencias, vemos nuestros errores. Para Dios, hermanos, somos un linaje escogido y para Dios somos un real sacerdocio. Y hermanos, pues bueno, mismo Pedro nos está diciendo, hermanos, que aparte de ese real sacerdocio, también nosotros somos, hermanos, para ofrecer ese sacrificio espiritual. Y como lo vimos en la clase anterior, en el verso número 5, presentarnos nosotros, hermanos, como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, como lo explica Pablo allá en Romanos 12, en el verso 2.
para ofrecer en nosotros nuestra alabanza a Dios, para ofrecer ayuda mutua entre nosotros, para poder ministrar, hermanos, y todo eso, hermanos, es para la honra y gloria de Dios. Por eso, como lo mencionaba Pablo allá en Apocalipsis, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Él es el único, hermanos, que es digno de alabanza. Él es el único, hermanos, que realmente merece que se ofrezca ese sacrificio vivo, ya no como Cristo lo hizo, sino sacrificios espirituales, que presentemos nuestros cuerpos en ese sacrificio para agradar a Dios, alejándonos de todo mal, de todo pecado, y presentando, hermanos, nuestros cuerpos, nuestros miembros, para el servicio dentro de la iglesia del Señor. Así que lo que usted pueda hacer, hermano, hermana, es importante para Dios, porque Dios nos está viendo como real sacerdocio. Ahora también dice Pedro que no somos solamente real sacerdocio, sino también una nación santa. Al ser una nación santa, hermanos, significa que los cristianos, como pueblo de Dios, somos diferentes en nuestra conducta en este mundo. No está hablando de una nacionalidad específica, porque sabemos que el mundo está dividido por naciones. Está la gente de Estados Unidos, está México, está Centroamérica, Guatemala, Belice, Salvador, y todas las naciones. Pero no nos está haciendo esa distinción como mexicanos, como cubanos, como chilenos. No. Nos está diciendo que ahora somos una nación santa, y no importa el lugar en donde cada uno se encuentre, porque recuerden que los hermanos que están recibiendo esta carta están expatriados, no tienen patria, no tienen una nación fija, terrenalmente hablando, pero sí espiritualmente hablando. Una nación santa, una nación de gente santa. Ahora somos apartados para propósitos divinos. Nuestra condición espiritual, hermanos, de nación santa, la palabra santa significa apartada espiritualmente de las naciones del mundo, nos convierte en expatriados, como lo veíamos en el inicio de esta carta, en el capítulo 1. También nos hace extranjeros, hermanos, en este mundo. Lo vamos a ver si Dios nos da oportunidad la próxima clase, extranjeros y peregrinos. ¿A qué se refiere con eso? Sea cual sea la nación terrenal en la que nosotros vivamos. Les decía hace un momento, no importa si usted es de Guatemala, de Belice, de El Salvador, de Estados Unidos, de Rusia, de España, de lugar que usted quiera. Cuando obedecemos el Evangelio, que se ha predicado mundialmente, que es el mismo en cualquier idioma, ahora nosotros estamos para ser una nación santa al Señor. Porque el Evangelio ha partido desde Jerusalén, ha llegado a las tierras de Judea, de Samaria, ha llegado, como dice allá en Hechos, hasta lo último de la tierra. Pablo lo extendió a través de los viajes misioneros que hizo, la región de Éfeso, Colosas, se menciona Juan en las iglesias de Asia, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea, y pues bueno, sabemos, hermanos, todos aquellos lugares hasta donde ha llegado el Evangelio. Hoy nosotros entendemos el Evangelio en español, por eso tenemos que volver mucho a las raíces del idioma original en griego y comprender los significados, porque muchas veces cambian ya las palabras. Pero el hecho que cambie el idioma, que cambie la nación en donde lo escuchamos, no significa que cambie nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad espiritual. Ahora somos ciudadanos del cielo, y aunque estemos terrenalmente morando aquí en esta tierra, nuestra ciudadanía se encuentra allá, hermanos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y por eso, recordando unas palabras que dijo el Señor para su pueblo de Israel en Deuteronomio 4:20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Fíjense qué importante y qué preciosas palabras. ¿De dónde nos ha rescatado Dios? De un horno de hierro de Egipto, donde había opresión, castigo, donde estábamos gobernados por el mal y no teníamos ni opción para decir nada. Éramos esclavos del pecado. Y ahora somos su especial tesoro, somos un pueblo para que recibamos herencia cuando no teníamos nada.
Así que hermanos, es hermoso el mensaje que Pedro da para los hermanos que se encontraban dispersos por diferentes tierras, diferentes lugares, sin una morada fija, con su fe probada, atribulados, luchando por mantenerse en santidad y al mismo tiempo por seguir creciendo, edificándose sobre Cristo, sobre la roca viva, la roca de nuestra salvación. Así que hermanos, es un hermoso mensaje y unos hermosos versículos que Pedro comparte para nosotros hoy, pero también nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios. El sentimiento de pertenencia y la identidad procedían de haber sido escogidos por Dios y de haber sido añadidos a su pueblo a través de la muerte de su Hijo. Pueblo adquirido, la palabra adquirido, hermanos, da un sentido de que no fue solamente que Dios nos tomó, Dios tuvo que pagar por nosotros. Y lo que pagó, hermanos, todos lo sabemos. El precio de la sangre de Cristo. ¿Qué pecado hizo? Ninguno. ¿Qué culpa tenía? Ninguna. El hombre más santo, más puro, Dios mismo, habitando corporalmente en Jesucristo, vino a darnos salvación a nosotros. Y a través de obedecer a Cristo, su palabra, obedecer el Evangelio, de ser limpios con la sangre de Jesús a través del bautismo, nosotros, hermanos, ahora somos ese pueblo adquirido. Se pagó por nosotros. Así que, hermanos, no somos obra de la casualidad. Dios tenía un plan perfectamente preparado para que nosotros le perteneciéramos y nos ha dado la capacidad de decidirlo. En el 1:1, hermanos, de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense cómo se encontraban. Expatriados. No tenían una patria, una morada fija. Pero lo que explica Pedro en Efesios 2, 19 y 20, dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Qué hermosas palabras está hablando Pablo, para los hermanos de Éfeso. Y les dice: ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué somos ahora, Pablo? Ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso Pedro inició diciendo linaje escogido. Ahora somos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los versículos del 1 al 8 del capítulo 2 de Pedro nos hablan de esa roca fuerte, esa roca de cimiento estable, preciosa, probada, una piedra angular para edificar sobre ella, sobre la cual estamos parados nosotros, como casa espiritual para Dios. Así que, hermanos, ya no somos extranjeros. Ahora tenemos una nacionalidad, una nación santa. Ahora nuestra herencia, hermanos, está en los cielos. Y si entendemos esto, hermanos, espero que afirme nuestra fe. Espero que nos dé valor. Espero que nos dé, hermanos, la convicción de seguir adelante luchando en medio de la situación que sea. Ciertamente el tiempo que estamos viviendo actualmente no es el mejor. Mucha crisis en todos los sentidos. Enfermedad, economía, presión social y malos gobiernos. Bueno, tantas cosas. Degeneración social, hermanos. Es ahí donde tenemos que luchar y mantenernos en santidad, porque ya Dios nos ha comprado y ha pagado por nosotros. Pablo lo mencionó allá en Tito. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí está el precio que se pagó. Se dio a sí mismo por nosotros. Y dice aquí Pablo en Tito 2:14: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pedro lo dice: pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Somos la nación de Dios. Somos los hijos de Dios. Como lo queramos ver, así es como Dios nos ve a nosotros. ¿Cambia eso nuestra manera de pensar en cuanto a nuestro cristianismo? Debería de ayudarnos, hermanos, a cambiar, a mejorar, a esforzarnos
por cumplir la voluntad de Dios, porque precisamente este mismo verso continúa diciendo para. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para. Estamos hablando del propósito. Estamos hablando del plan que Dios tenía para nosotros. En Isaías 9, en el verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Nos ha dicho Pedro a través de estas palabras que nosotros, hermanos, tenemos el propósito de anunciar. Somos pregoneros. Debemos de ser como Isaías. ¿A quién enviaré? Las palabras de Isaías, heme aquí, envíame a mí, levantando la mano. Me imagino al profeta, pienso que estaba Isaías así, Señor, aquí estoy, envíame a mí, por favor. Deberíamos de tener ese deseo, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Anunciar las virtudes, anunciar las bondades que tiene Dios a través de Cristo para nosotros. Hablar de sus misericordias, hablar de su perdón, hablar del Evangelio, porque la salvación alcanza para todos, porque la herencia es la misma para todos. Nos ha sacado, hermanos, de la sombra de muerte, donde vivíamos, donde estábamos, y ahora, hermanos, la luz resplandeció sobre nosotros. Pablo dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice Pablo, andad como hijos de luz. En Juan, hermanos, me gusta cómo lo dice aquí, en el capítulo 3, en el verso del 19 en adelante hasta el 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y hermanos, pues entender esta parte nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que el propósito de Dios, al hacernos linaje escogido, al hacer de nosotros un real sacerdocio, al hacer de nosotros una nación santa, al hacer de nosotros un pueblo adquirido por Él mismo a través de Jesucristo, no es para que estemos en condenación. Ahora tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de donde estábamos perdidos, y nos trajo a la luz admirable de nuestro Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Pablo lo dice de una manera muy hermosa en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, a la iglesia que Cristo compró, a la iglesia que Cristo edificó, al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo, que somos nosotros, hermanos, la iglesia, la cual un día va a venir Cristo nuestro Salvador, y nos va a tomar y nos va a llevar a donde Él está, a la presencia del Padre, eternamente. Ya las tinieblas más no tienen autoridad sobre nosotros. Las tinieblas, hermanos, ya no están para gloriarse o señorearse de nosotros. El pecado ya no gobierna, ya no reina en nosotros. Ahora estamos para ofrecer sacrificios espirituales para Dios, porque somos sacerdotes, real sacerdocio, hermanos. Y esto, hermanos, debe de cambiar en nosotros la mentalidad de nuestro cristianismo para ofrecer un mejor servicio espiritual para Dios. Dios se lo merece, hermanos. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo de servir a Dios? Pedro nos está diciendo aquí, hermanos, cómo nos ve Dios y lo que somos para Él. Ahora solo basta que nosotros actuemos en relación a ese pensamiento que Dios tiene de nosotros. Porque lo que está escribiendo Pedro, lo está escribiendo para animar, para dar fortaleza a los hermanos, que a pesar de ser expatriados, de estar dispersos, de encontrarse en prueba de fe, siguen luchando por mantenerse en santidad, siguen luchando por edificar sobre Cristo, siguen siendo, hermanos, que en donde quiera que ellos están,
van predicando de Cristo. Así que, hermanos, Pedro continúa diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hermanos, pues bueno, ya vimos que en otro tiempo no éramos pueblo. Pablo describe la condición nuestra ya en Efesios 2, del verso 12 en adelante. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero fíjense la hermosura de este verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo, hermanos, no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios. Y por lo cual, hermanos, estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no tenía misericordia de nosotros, pero ahora nos ha mostrado su misericordia a través de Cristo. Pedro les imprimió el sentido de pertenencia a la comunidad de redimidos. Y pertenecer, hermanos, es algo bien importante, saber que pertenecemos no solamente a la iglesia, no solo al cuerpo de Cristo, sino que le pertenecemos a Dios. Que estamos unidos a Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, ¿qué más podemos pedir? Pedro aquí está citando al profeta Oseas en el capítulo 2, en el verso 23. Usted puede buscar ahí en su Biblia, hermanos, este verso que encontramos aquí. Encontramos allá abajito una referencia. Oseas capítulo 2, verso 23. Dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y le diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá: Dios mío. Sabemos, hermanos, del profeta Oseas. Dios le pone una prueba impresionante y le dice: ahora ve si busca una mujer que no tenga una buena reputación, una mujer fornicaria, y la vas a tomar para ti como esposa. Y a pesar de todo lo que hace el profeta, pues la mujer falla delante de él, le es infiel. Y dice: bueno, ahora vuélvela a tomar. Y esa es la misericordia que yo voy a tener para con mi pueblo. Por eso en otro tiempo no éramos pueblo. El pueblo de Israel, hermanos, se encargó de fallarle a Dios. Pablo lo explica de la siguiente manera en Romanos 9:25, el mismo pasaje de Oseas. Romanos 9:25 y 26 dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, haciendo una referencia a nosotros como gentiles. Ahora ya no hay diferencia, hermanos. Lo que se encontraban expatriados, podemos pensar que eran judíos, pero eran cristianos y judíos, hermanos. Por el hecho de ser cristianos, se encontraban duramente perseguidos. Pero ahora nos está diciendo Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, Dios es bueno con nosotros y tiene misericordia de nosotros. Esperemos, hermanos, poder cumplir delante de Dios y ser ese pueblo que Él ha comprado y ha redimido para hacer su especial tesoro. Ahora Pedro en el verso 11 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero este verso, hermanos, lo estaremos estudiando, si Dios nos da oportunidad, la próxima semana, el próximo viernes. Hasta aquí, hermanos, voy a dejar la clase. Agradezco su tiempo, agradezco su atención, que Dios los bendiga, y espero poder contar con su presencia, hermanos, para continuar estudiando esta hermosa carta, que sin duda alguna tiene un gran mensaje para nosotros. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y recuerden cómo nos ve Dios ahora. Dios les bendiga.